Amén, gloria a Dios, ¿verdad? Esa es la idea, hermanos. Como cristianos necesitamos y debemos de desear y querer glorificar a Dios en todo lo que hacemos, ¿verdad? Aquí quiero compartirles, hermanos, este pasaje, una verdad que creo yo que es una tremenda verdad para no tanto el cristiano, pero también el que no es cristiano. Rahab, la ramera, es un ejemplo de la gracia de Dios. La salvación de Rahab no descansó a través de ella ser una buena persona. Era una ramera. La Biblia la reconoce así, no solo aquí en la historia, pero aún en Hebreos, cuando es mencionada ella, es mencionada como una ramera. No era porque una buena persona. Hay mucha gente que piensa que va a ir al cielo porque es buenas personas, pero no fue por buenas personas. Tampoco no fue por hacer buenas obras. No importa qué tanto pretendamos hacer buenas obras, las buenas obras no pueden omitir todas las malas obras que hemos cometido. Pero fue por medio de su fe, un acto de fe. Ese cordón de grana que usó no nomás le salvó a ella, pero también salvó a toda su familia y ayudó a la causa del Señor también. El Señor no solo la salvó a ella, no solo salvó a su familia, no solo ayudó su causa, pero la recompensó más allá de lo que jamás pudiera ella imaginarse. Cuando ella se unió al hogar de Nazón por Salmón, Rahab luego fue la madre de Booz, el bisabuelo del rey David, haciendo la parte de la línea mesiánica. Imagínense nomás, una ramera en la línea de Cristo. En Hebreos 11:31 dice la palabra de Dios así: por la fe Rahab, la ramera, no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. Dice la Biblia claramente que fue por fe. Aquel cordón de grana fue un símbolo de su fe, que Dios iba a proveer liberación en el día de juicio. Estos espías entraron por mandato de Josué a ver ese terreno, a ver esa propiedad, a ver con qué se iban a confrontar ellos. Y cuando llegaron, esta mujer tenía una de dos opciones: o iba a denunciarlos y dejarles saber a la gente de ese lugar que estaban atemorizados, esperando la venida de este pueblo famoso, que todo el mundo sabía que Dios de los cielos, Jehová, estaba con ellos, o iba a ayudarle a estos dos hombres. No había razón realmente por el cual ella tenía que hacer uno de los dos. Era una ramera del pueblo. No era alguien encargada del pueblo, no era una oficial, no era un gobernador, no era nadie de autoridad. Si ella no los hubiera denunciado, o sí, realmente era irrelevante. Era lo que llamamos nosotros un cero a la izquierda de la sociedad. Una ramera. Sin embargo, ella vio su oportunidad y vio a estos hombres y dijo: mi única oportunidad que tengo yo de salvarme a mí, porque viene el día de juicio, la única oportunidad que tendría yo de quizás salvar a mi familia, es si yo agarro un cordón y los dejo bajar por la ventana. Y si yo los dejo bajar secretamente y ellos escapan, les ruega a esta mujer, les dice: ¿podrían por favor recordarse que cuando regresen para traer juicio a este lugar, podrían recordarse de este acto de fe que estoy haciendo yo? De este cordón de grano que estoy yo poniendo para poder ayudarles a ustedes. ¿Podrían ayudarme?
podían recordarse de mí. Y estos hombres le dijeron: mira, tú nos estás ayudando, está bien, pero si tú no cumples lo que estás diciendo, la sangre no va a ser demandada en nuestra mano, tú vas a perecer, le estaban diciendo, con todos estos los demás, si tú no guardas en secreto lo que está pasando. Y estos hombres le dijeron: si lo que estás haciendo es para ayudarnos, y cuando regresemos va a haber misericordia para ti. Y esta mujer agarró ese cordón de grana, dice la Biblia, y la amarró a la ventana por la cual ellos se bajaron por la ventana al lado del muro. Y se fueron esos hombres, y ella reunió su familia con la esperanza de que ese acto de fe, de ayudarle a esos hombres, iba a hacer la diferencia. Ella no estaba garantizada nada. Esos hombres le dijeron, pero ella tuvo que creer para que esto llegara a suceder. No, nada había garantizado, pero tomó un paso de fe. Rahab fue salva de la destrucción porque tuvo fe por medio del cordón de grana a las promesas de Dios. Fue su conexión a la misericordia de Dios. Esta cuerda roja fue un tipo de la sangre roja del cordón de grana que corre de la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis. El cordón de grana de Rahab habla por medio del color de la redención y salvación que ofrece la sangre de Cristo Jesús. En Hebreos 9, por favor, vayan conmigo ahí. Hebreos 9, por favor. Deje una señal, ahorita regresamos. Hebreos capítulo 9, por favor. Versículo 11. Dice: pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no es de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Sígame, versículo 13. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra, dice, rociados a los inmundos, santifican para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de la transgresión que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Sigan leyendo conmigo. Porque donde hay testamento es necesario que intervenga muerte del testador. Porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive, de donde ni aun el primer pacto fue instituido sin sangre. Porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley, y todo el pueblo tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos con agua, lana, dice, con agua, lana escarlata e hisopo, y roció el mismo libro y también a todo el pueblo, diciendo: esta es la sangre del pacto que Dios os ha mandado. Y además de esto, roció también con la sangre el tabernáculo y todos los vasos del ministerio. Y casi todo es purificado según la ley, con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace ¿qué? El escritor del ayer, Andrew Murray, uno de mis favoritos autores, dijo esto: es en la sangre del pacto donde descansa su fundación, fundamento y poder. Es por medio de la sangre que el hombre fue traído al pacto de compañerismo con Dios. Hay una fuente sin igual, la sangre de Emanuel, en donde lava cada cual las manchas que hay en él. ¿Qué me puede dar perdón? Solo de Jesús la sangre. Y un nuevo corazón, solo de Jesús la sangre. La sangre de Cristo es nuestro compañerismo con Cristo. En 1 Corintios 11:25, mientras el Señor ejercitaba la cena del Señor, Él dijo estas palabras:
Asimismo tomó también la copa, después de haber cenado, y diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Rahab se afirmó a aquel cordón de grana con toda su vida, con toda su esperanza, con toda su culpabilidad de ser ramera, de vivir una vida impía, pecadora, con todo lo que traía. Se agarró a ese cordón y dijo: voy a poner toda mi fe y esperanza en de que estos hombres van a escaparse a través de este cordón, y estos hombres se van a recordar de mí y lo que yo me atreví a hacer por la causa de Dios, del Dios de ellos. Me van a recordar y van a tener misericordia de mí, y no solo de mí, pero de toda mi familia. Ve, querido hermano, ese cordón de grana representaba la fe de ella. Noten el versículo 21, regresemos a nuestro pasaje, por favor. Dice la Biblia así en el versículo 21: ella respondiendo, después de que los hombres le dijeron y le amenazaron: más te vale que guardes este secreto, dijo ella en el versículo 21, ella respondió: sea así como habéis dicho. Luego los despidió y se fueron, y ella ató el cordón de grana a la ventana. Acuerdo a sus palabras, que ella dijo: así sea. Ella creyó. Le pregunto en esta mañana: ¿esta cuerda está colgando de su ventana? ¿Es usted limpio por la sangre de Jesús? ¿Ha creído usted en la promesa de salvación? No hay otra manera de salvación. Ella tuvo que creer por sí misma. Su ventana, fue su cordón, fue su vida, fue su oportunidad, fue su manera de escapar el juicio venidero que venía hacia ese pueblo. Dios le dio una ventana de oportunidad para escaparse del juicio. Esta es la hora de salvación, dice la palabra de Dios. El día de juicio se acerca más que nunca. Cristo viene una vez más. Y querido amigo que está aquí con nosotros, la fe de otros no nos puede salvar. La fe de una religión no nos puede salvar. La fe de un hombre no nos puede salvar. Tiene que ser una fe individual. Tiene que ser su fe. Tiene que ser la fe que viene de su corazón. Es por la fe que uno es salvo. Esa mujer amarró ese cordón, y ella puso su fe en lo que esos hombres dijeron. Ella dijo: yo he escuchado, dice en el versículo 10, porque hemos oído que Jehová hizo secar las aguas del mar rojo delante de vosotros cuando salisteis de Egipto, y lo que habéis hecho a los dos reyes de los amorreos y que estaban al otro lado de Jordán, a Sehón y a Og, los cuales habéis destruido. Oyendo esto, dice, oyendo, ha desmayado nuestro corazón, ni ha quedado más aliento en el hombre alguno por causa de vosotros. La Biblia dice que la fe viene por el oír, y oír de la palabra de Dios, querido hermano. ¿Qué estoy diciendo? Es la única manera de salvación. La única esperanza es a través de poner fe en lo que Cristo ha prometido que nos puede salvar. Dijo Él que Él es el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por Él. Él es el único camino, Él es la única verdad, Él es la única vida que nos puede dar salvación del juicio venidero del día de Jehová. Si usted no se ha dado cuenta, querido amigo, el fin del mundo ya está más cerca que nunca. Con los temblores y los rumores de guerra y la hambre que hay, y la persecución que hay de cristianos en todo el mundo, y todo lo que está sucediendo, y cómo se está organizando el mundo para tener una moneda mundial, universal, y cómo están proyectando maneras de controlar la humanidad a través de chips inteligentes, y cómo se está poniendo todo en su lugar. Si no se ha dado cuenta usted, el día de Jehová está más cercano que nunca más. El día de juicio viene, en lo cual la Biblia habla de un rapto, donde Cristo va a venir por los suyos y los va a arrebatar de este mundo. Y ellos y nosotros, y que estamos arrebatados con ellos en las nubes, no vamos a tener que sufrir las consecuencias de la gran tribulación, del juicio venidero de Dios. Lo mismo sucedió con esta mujer Rahab, una mujer indigna, una mujer pecadora. Si es verdad, era una ramera, probablemente lo peor de ese pueblo, pero ella tuvo la fe en las palabras que ella escuchó, que Jehová, el Dios de este pueblo, era el Dios verdadero del cielo y el de la tierra, y ella creyó en Él.
Y puso ese cordón, y ella puso toda su fe en ese día, en que ese cordón, ese acto de fe iba a salvarla. Y la Biblia registra que fue exactamente ese acto, que ella fue arrebatada de ese lugar. Noten en Josué capítulo 6, por favor, versículo 17. Ahora Josué está listo para enviar a su ejército a entrar allí y matar a todos y no tomar del anatema. Pero fíjese el versículo 17. Estas son las palabras de Josué, el capitán. Y será la ciudad anatema a Jehová, con todas las cosas que están en ella. Solamente ¿quién? La ramera vivirá, con todos los que están en casa con ella, por cuanto escondió a los mensajeros que enviamos. ¿Qué estoy diciendo, querido amigo? Su única esperanza de salvación no es una religión, no son actos de obras, no son sacramentos, no es dinero, no se puede ganar el cielo. Si se ganara el cielo, entonces sería algo que cualquier persona pudiera pagar la entrada al cielo. La única manera, la Biblia dice en Efesios capítulo 2, que es por fe, es por gracia la salvación. No hay otra manera de ser salvos. Un día Cristo viene por su iglesia, y todo aquel que ha tenido su fe en aquel cordón de la sangre de Cristo Jesús va a escaparse de la ira venidera que le viene a este mundo. Y así como esta mujer fue arrebatada de ese pueblo antes que vino la destrucción, Cristo viene por los suyos y nos va a llevar juntamente con él. Y todo aquel que no tiene la fe en la sangre del Cordero, que está dependiendo en sus buenas obras, que está dependiendo de una religión, que está dependiendo de que todos somos buenos, todos vamos para el mismo camino, que no es como ellos dicen, que todo aquel que rechaza el mensaje verdadero de Cristo Jesús va a tener que sufrir las consecuencias del juicio que viene a este mundo. Un día todos vamos a estar ante el trono blanco. Y la Biblia dice en Apocalipsis capítulo 20 que el primer nombre que va a ser llamado en ese gran trono blanco, donde el Señor Jesucristo va a ser el juez justo, residiendo sobre esa banca de juicio, y los libros se van a abrir, y el primer personaje que vemos que va a pasar ante el Rey de Reyes y Señor de Señores, a tomar rodilla, como dice la Biblia, que toda rodilla se va a doblar un día ante el Rey de Reyes y Señor de Señores, va a ser Satanás, Lucifer, Lucero, el engañador de este mundo, el padre de la mentira, el acusador de los hermanos, la bestia, la serpiente antigua. Va a pasar ante el Rey de Reyes y Señor de Señores, y dice la Biblia que él va a ser condenado eternamente en el lago de fuego. Él va a ponerse rodillas y va a postrarse y va a tener que reconocer a Dios, a Cristo como Dios. Aquel que intentó tentarlo, aquel que intentó menospreciarlo, que él no era el Hijo de Dios, va a tener que postrarse y exclamar con su voz. Y ahí vamos a estar todos nosotros, los redimidos, vestidos en vestiduras blancas, atrás del Cordero. Y vamos a estar toda la gente que ha vivido, que ha nacido de mujer, y toda la gente que ha estado sufriendo en el infierno todos estos años, van a estar presentes, y todos vamos a escuchar a Satanás decir: tú eres el Rey de Reyes y Señor de Señores, tú eres el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo, tú eres el Mesías, tú eres el Salvador. Y después de eso, uno tras otro nombre van a ser nombrados. Gente que rechazó el evangelio de Cristo, gente que pensaba que tenía más tiempo, gente buena, gente mala, ancianitos y chiquitos, dice grandes y pequeños, dice la Biblia. Van a pasar ante ese día el gran juicio. Y usted y yo, teniendo un corazón conforme al de Dios, con un cuerpo glorificado sin duda alguna, así como Moisés estaba dispuesto a irse al infierno por causa del pueblo de Israel, y así como Pablo estaba dispuesto a irse al infierno por causa del evangelio, de predicar el evangelio a otros, hermanos, nosotros sin duda alguna vamos a querer tomar el lugar de esa gente. ¿Por qué cree usted que dice la Biblia que habrá lágrimas en el cielo? Pero va a ser muy tarde. Qué triste va a ser aquel día que algunos vamos a tener que escuchar algunos nombres de seres queridos.
una hija, un hijo, un papá, una mamá. Va a ser triste, hermano. Y no importa cuánto le roguemos a Dios, yo voy al infierno por ellos, yo me doy, Señor, va a ser muy tarde. Solamente Rahab y su familia salvarás. Solamente aquellos que han confiado en la sangre preciosa de Cristo. Ese cordón está colgando de su ventana esta mañana. Tiene la seguridad, la fe de que sus pecados han sido lavados por la sangre preciosa de Cristo Jesús. O todavía está cargando, esa culpabilidad. Todavía está cargando esa culpabilidad de su pecado. Ese acto de fe representaba ese cordón. Número 2, ese cordón de grana representaba a su familia. En el versículo 18, por favor, noten conmigo. He aquí, cuando nosotros entremos en la tierra, tú atarás este cordón de grana a la ventana por la cual nos descolgaste. Y dice, y reunirás en tu casa a tu padre y a tu madre y tus hermanos y a toda la familia de tu padre. Cualquiera que saliere fuera de las puertas de tu casa, su sangre será sobre su cabeza. Y nosotros sin que. Mas cualquiera que se estuviera en casa contigo, su sangre será sobre nuestra cabeza, si mano le que tocare. Ese cordón de grana representaba a su familia. Todo se perdería. Era la única esperanza para su familia. Ella tuvo que amarrarse de aquel cordón de grana a la misericordia de Dios por su familia. Tuvo que amarrarse a las promesas de Dios por su familia. Es lo que hizo la diferencia para toda su familia. Cuando José envió a esos hombres, le dijo, solamente Rahab la ramera vivirá con todos los que están en casa con ella. Ese día, sin duda alguna, esa mujer ramera invitó a su familia. Y qué sé yo qué pensaban. A lo mejor la menospreciaban. Era la ramera, la oveja negra de la familia, la mujer perversa entre la familia. Pero ese día, la menos indicada, la más perversa de la familia, la que más dolió el corazón de sus padres, la que más quebrantó el corazón y la vergüenza, fue de su familia. Invocó a toda su familia. No fue ella que los salvó. No había nada bueno en ella que podía hacer impacto. Pero lo que ella tenía era que tenía el cordón de grana amarrado a esa ventana y decía, métanse conmigo, crean en Cristo, Él los puede salvar. Y ese bendito día, toda su familia fue salva por una mujer que se ancló, se amarró a aquel cordón de grana. Representaba a su familia. Y lo que necesitamos, queridos hermanos, son cristianos hoy en día que agarren ese cordón de grana y por fe digan, Señor, mi hijo está perdido, pero voy a seguir orando, voy a seguir creyendo por él. Mi esposo no quiere ser salvo, pero voy a seguir creyendo en él, voy a seguir orando, pidiendo que Dios haga algo. Mi matrimonio va para abajo, mi matrimonio está seco, no hay amor. Necesitamos ayuda, necesitamos cristianos que agarren ese cordón y digan, no voy a soltarme, agárrate de eso, Cristo puede salvarnos, agárrate de eso, ven. Alguien necesita creer, alguien necesita orar, alguien necesita leer la Biblia, alguien necesita ser fiel a la iglesia, alguien como esa mujer que amarró ese cordón y dijo, aunque nadie más me ame, aunque nadie más crea en mí, aunque yo sea la menospreciada de mi familia, aunque sea la única que creo, voy a seguir creyendo, voy a seguir orando, que Dios puede salvar mi familia. Pero tristemente muchos hemos tirado y soltado ese cordón. Ya no creemos que Dios puede hacer lo imposible por nosotros. Noé fue la diferencia para toda su familia.
José fue la diferencia para toda su familia. Esther fue la diferencia para todo su pueblo. Y le dijo Mardoqueo: quién sabe si para esta hora has llegado a ser. Era su oportunidad, su única oportunidad, porque representaba a su familia. Querido cristiano, ¿por qué ser fiel a la iglesia? ¿Por qué servir a Dios? ¿Por qué seguir creyendo en sus promesas? ¿Por qué seguir creyendo las normas altas y convicciones fuertes? ¿Por qué seguir peleando la buena batalla? ¿Por qué seguir poniendo más callos en nuestras rodillas? ¿Por qué, hermana, seguir insistiendo en el vestimiento modesto? ¿Por qué, querido varón, seguir insistiendo que los varones sean varones conforme al corazón de Dios? ¿Por qué echar para afuera la música mundana? ¿Por qué no comprometer nuestras convicciones con los demás cristianos que están soltando el cordón? ¿Por qué guardar la senda antigua, aferrarnos a la promesa, aferrarnos a lo que sabemos que es verdad? Porque vale la pena. Porque hay una generación que viene atrás de nosotros. Porque hay jovencitos, niños que necesitan creer todavía. Y ese cordón grande es su única esperanza. Que la gente cristiana siga tirando ese cordón, siga diciendo: yo creo en lo que se ha prometido. Yo creo en lo que dice Dios. Yo creo en lo que Dios ha establecido para la salvación de mi familia. Yo creo en las normas. Yo creo en las convicciones. Yo no voy a cahuetear. Yo no voy a hacerme para atrás. Yo no voy a abandonar la fe de la palabra de Dios. Yo no voy a dejar de creer en un Dios que puede hacer lo imposible. Ese cordón de grana no solo representaba su fe, no solo representaba a su familia, pero representaba su fraternidad. Su fraternidad, su identificación, su compañerismo. Noten el capítulo 6, por favor. Versículo 17. Dice: y será la ciudad anatema a Jehová, con todas las cosas que están en ella. Solamente Rahab, la ramera, vivirá. Wow. Sin duda alguna, tengo que creer que no todos en ese pueblo eran rameras. Que no todos en ese pueblo era gente mala. Pero una ramera, en el momento crucial, donde el pueblo de Israel tomó una ciudad histórica, una ramera llamada Rahab se identificó con el pueblo de Dios. Esta sería su identificación. Esta sería su postura, su conexión a estos hombres. Cuando vino el juicio, ella fue identificada por el cordón de grana. Josué 15 dice la palabra de Dios así: yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará, para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis que hacer. Su compañerismo con Cristo estaba amarrado a esa ventana ese día. ¿Cómo está su compañerismo con Cristo esta mañana? ¿Ha descuidado su aprieto, aquel cordón? ¿Hay alguien en su vida que le ha causado que dude de su fe? ¿Le ha hallado
¿Ha fallado a Dios usted como esta ramera culpable de su pecado? Quizás su conciencia está llena de culpa. Dios le está esperando que regrese a Él. Si Dios pudo salvar a una ramera de un pueblo que estaba perdido, iban a ser destruidos, si Dios pudo tener compasión de una ramera porque se identificó con ellos, Dios puede restaurarle a usted también. Dios puede y es capaz de perdonarle y restaurarle al compañerismo con Él una vez más. Él es fiel y justo, dice la Biblia, y Él está listo para perdonar todos nuestros pecados. ¿Se acuerda la historia del hijo pródigo? Cómo había fallado su padre. Hey, mírenme acá, todo lo que había hecho el hijo pródigo. Llegó a casa con su culpabilidad, todo practicado, lo que le iba a decir a su padre. Ya había pensado bien lo que le iba a decir. Y llegó al papá, y cuando llegó al papá le dijo todo lo que había hecho mal. Y le dijo: si aunque no sea como tu hijo y me haces vivir con los siervos, está bien conmigo. Pero la Biblia dice que el padre ni siquiera le contestó, ni siquiera entró en discusión con él respecto a lo que él venía diciéndole. Ignoró todo lo que dijo. Ese padre, dice la Biblia, que corrió hacia él. No fue el hijo que corrió, fue el padre que corrió hacia él. Algo que era una indignación de un hombre judío en esos años. Un hombre judío de respeto jamás lo ibas a ver corriendo en público. Pero ese día se indignó ese padre, se olvidó de su pena, se olvidó de la reputación y fue corriendo a su hijo y lo abrazó y dijo: este es mi hijo que estaba perdido y lo hemos hallado. Gloria a Dios. De la misma manera Dios le está esperando a usted. No importa cómo le ha fallado Dios, no importa lo tanto que le ha fallado Dios, no importa qué pesado está su culpabilidad y duele su corazón, y quizás por eso, cristiano, usted anda lejos de Dios. Quizás por eso apenas viene a la iglesia y quiere apartarse y entra silenciosamente y se va igual, y usted piensa que Dios le va a rechazar. No, no le va a rechazar. Si usted se ancla a ese cordón y dice: Señor, recuerda que tú perdonaste mis pecados, que todos mis pecados están bajo la sangre de Cristo, Dios puede volver a levantarle, porque la Biblia dice: porque 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse. Él quiere que se identifique con Él una vez más. Cristiano, ¿cómo anda usted esta mañana? Ya estoy por terminar, pero estoy hablando a los cristianos en este momento. ¿Hay algo que lo identifica a usted con su Salvador? ¿Está viviendo una vida que manifiesta que usted es un hijo de Dios? Otros pueden ver en usted que usted no es como ellos. Hay algo de: hey, míreme acá, hay algo diferente en usted. Gente puede darse cuenta, así como en Éxodo, cuando el ángel de muerte pasó y miraba esos postes bañados en sangre, pasaba esa casa y decía: ahí hay creyentes, y seguía adelante. Dios podría pasar a su casa e identificar aquel cordón y poder decir: aquí hay creyentes, ahí hay aquellos que se identifican conmigo. Pero tristemente nos identificamos más con este mundo que con nuestro Salvador. Por último, ese cordón de grana no solo representaba su fe, su familia, su fraternidad, pero representaba su futuro. Vayan a Mateo 1:5, por favor. Mateo 1:5. Dice la palabra de Dios: Isaí engendró al rey David, y al rey David engendró a Salomón, de la que fue mujer de Urías. Estoy en el versículo 6, ¿verdad? Salmón engendró de Rahab a Boz, Boz engendró de Ruth a Obed, y Obed a Isaí. Y seguimos leyendo, querido hermano.
hasta donde llegamos en el versículo 15. Luis engendró a Eleazar, y Eleazar a Matán a Jacob, y Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús, llamado ¿quién? En Cristo. Ella se convertiría en la madre de Boaz, el bisabuelo del rey David. Este cordón de grana era su conexión a este juramento, a la promesa de estos hombres, porque se afirmó a la línea de este cuerdo, de esta cuerda, se alineó también y se afirmó en la línea directa mesiánica al Señor Jesucristo. Dios la utilizó más allá de lo que ella pudiera imaginarse. El nombre de ella sería parte del gran capítulo de fe, Hebreos capítulo 11. Una ramera, parte de la línea mesiánica de nuestro Salvador. Una ramera, nadie en los ojos de muchos. Dios la utilizó para ser glorificado, porque se conectó a Dios, se conectó a sus promesas, a su misericordia, a su compañerismo. No más, imagínense lo que Dios puede hacer con una persona que se amarra a las promesas de Dios, que se amarra a lo que Dios ha prometido, que no te le da pena identificarse con sus. Imagínense lo que Dios puede hacer con su futuro. Yo me pongo a pensar lo que Dios ha hecho en los grandes siervos de Dios, del ayer, de hoy. ¿Quién hubiera pensado lo que Dios puede hacer? Pero cuando gente decide amarrarse y aferrarse a la promesa de Dios, Dios puede sacar de nuestra descendencia, de nosotros, los siguientes Jack Hyles, los siguientes Dele Moody's, los siguientes Charles Spurgeon, los siguientes grandes evangelistas. Uno nunca sabe qué es lo que Dios puede hacer con nosotros. Quizás es el problema, hermano Pepe, que todos estamos pensando solamente en el hoy. No estamos pensando en el mañana. Por eso los padres han dejado de vivir para Dios. Por eso ya no somos celosos por las cosas de Dios, porque estamos pensando en el hoy. Pero le recuerdo, querido hermano, que atrás de nosotros vienen más. Vienen nuestros hijos y los hijos de ellos. Y si nosotros desamarramos este cordón, si nosotros descuidamos esto, ¿quién más va a poder agarrarse de este cordón? ¿Quién más? ¿Qué más pudiera ser? Quizás usted tiene una edad que usted dice, quisiera regresar a ser jovencito para servir más a Dios, pero quizás usted ya no lo puede hacer. Pero ¿qué de los nietos y bisnietos? ¿Qué de los que vienen atrás de nosotros, querido hermano? Gloria a Dios por lo que Dios ha hecho con nuestra iglesia. El pasado y la historia de esta iglesia es tan rica. Dios ha hecho grandes cosas en esta iglesia. Pero ¿qué del futuro? ¿Qué de la generación que viene después? Hey, mírenme por favor, este asunto no nomás es de usted y yo. Estamos hablando de gente que venga después. Usted y yo estamos en este auditorio porque hubo gente que invirtió, gastó dinero, creyeron en Dios, en sus promesas, y pagaron, invirtieron para hacer este auditorio, para poner fe en práctica, poner acción a su fe, y pusieron en esta esquina un lugar donde miles y miles han sido salvos. Ellos murieron hace años atrás, ya no están aquí, están en el cielo, pero porque ellos se amarraron a esas promesas y fueron fieles, todavía Dios está salvando vidas, todavía Dios está haciendo cosas grandes, todavía se está predicando el evangelio de Cristo. Por eso yo no me muevo de donde yo estoy plantado. Yo no me voy a mover de donde yo estoy plantado. Podrá decir usted que somos anticuados, podrá decir usted que somos old fashioned y que aburrido, diga lo que usted quiera. Pero yo no encuentro nada aburrido de la sangre de Cristo Jesús y sus promesas. ¿Está usted conectado a Dios? ¿Está colgando esta cuerda de su ventana?
¿Está dispuesto a ayudar a otros por la causa de Cristo? ¿Puede usted ser la diferencia para su familia? Su destino está literalmente colgando de su ventana. Su destino está literalmente colgando de su ventana. ¿Qué va a hacer usted? Si usted muriera hoy, si en esta noche vinieran a pedir su alma, ¿a dónde iría? El día de juicio viene. Lo que usted haga con Cristo hoy dependerá de dónde va usted a pasar la eternidad. Si usted se amarra ese cordón de grana y cree en la promesa de salvación, dice Dios, tú y toda tu familia serán salvos. Padre, bendice, Señor, la predicación de tu palabra.